Te has mirado al espejo después de meses de sudar en el gimnasio, haciendo series infinitas de curl de bíceps, extensiones de tríceps y elevaciones laterales, solo para darte cuenta de que tus brazos lucen exactamente igual que el primer día. Es una sensación frustrante, casi dolorosa, sentir que estás dejando la piel en los fierros mientras otros tipos que apenas parecen esforzarse consiguen resultados que tú solo puedes soñar. Y es aquí donde la industria del fitness moderno te lanza una frase que seguramente has escuchado hasta el cansancio. Los ejercicios de aislamiento son una pérdida de tiempo. Te dicen que solo necesitas sentadillas, pesos muertos y dominadas, que si quieres brazos grandes solo debes hacer remos pesados, y que aislar un músculo es una tontería para principiantes o culturistas llenos de esteroides. Pero hay un detalle que los gurús de Internet no te están contando, y es un secreto que cambia por completo las reglas del juego. La verdad desnuda es que los ejercicios de aislamiento no son inútiles, en absoluto, pero se vuelven la peor basura de tu rutina si los haces como el 90% de las personas en tu gimnasio. Imagina por un momento la biomecánica de tu cuerpo como una orquesta perfectamente afinada. Cuando haces un movimiento compuesto, todos los instrumentos tocan al mismo tiempo para levantar la carga, disipando el estrés entre múltiples grupos musculares, tendones y articulaciones. Eso es brillante para la fuerza general, pero cuando quieres que un músculo específico crezca, necesitas que ese instrumento en particular toque un solo, y ahí es donde el aislamiento entra en acción. El problema fundamental radica en que nos han enseñado a medir el éxito de un ejercicio por la cantidad de discos que logramos apilar en la barra o en la máquina, olvidando por completo el propósito real de aislar una fibra muscular. Si estás haciendo un curl de bíceps y terminas balanceando tu torso como si estuvieras en medio de una tormenta, ya no estás aislando nada. Estás usando tus lumbares, tus hombros, el impulso y hasta la fuerza de gravedad para mover un trozo de metal del punto A al punto B. Y lo más extraño es que tu cerebro te engaña, liberando dopamina porque lograste levantar ese peso pesado, haciéndote creer que tuviste un entrenamiento épico cuando, en realidad, tus bíceps apenas recibieron un estímulo mediocre. Esta desconexión brutal entre lo que crees que estás trabajando y lo que realmente está sucediendo bajo tu piel es la razón exacta por la que miles de personas abandonan los ejercicios analíticos, tachándolos de inútiles. Sin embargo, cuando logras entender la verdadera naturaleza del aislamiento, te das cuenta de que no se trata de mover peso, sino de desafiar a un tejido específico de la manera más cruel y precisa posible, obligándolo a adaptarse o morir en el intento. Aquí es donde todo se vuelve mucho más extraño y fascinante. Para entender por qué tus elevaciones laterales o tus extensiones de cuádriceps no están generando ni un centímetro de hipertrofia, tenemos que adentrarnos en la psicología del ego y cómo éste sabotea silenciosamente tu sistema nervioso. Cuando entras a la sala de pesas, hay una presión invisible por demostrar fuerza, incluso en movimientos diseñados puramente para esculpir. Digamos que vas a hacer cruces de polea para el pecho. En lugar de elegir un peso que te permita estirar y contraer el pectoral mayor con control absoluto, seleccionas toda la placa de pesas. De repente, tus hombros se encogen, tus trapecios se tensan y tu cuerpo entero adopta una postura defensiva. Lo que antes era un ejercicio de aislamiento elegante, se acaba de transformar en un press de banca de pie, mal ejecutado y altamente lesivo. Tu sistema nervioso central no entiende de hipertrofia ni de estética. Su único objetivo primario es la supervivencia y la eficiencia. Cuando le aplicas una carga inmanejable a una articulación aislada, el cerebro entra en pánico y recluta automáticamente cualquier músculo vecino disponible para ayudar a salir de esa situación de estrés. Es un mecanismo de defensa brillante desde el punto de vista evolutivo, pero un absoluto desastre si tu objetivo es el crecimiento muscular localizado. Esta compensación involuntaria es el veneno silencioso que mata tus ganancias. Estás generando fatiga sistémica masiva, agotando tus reservas de energía y estresando tus articulaciones. Todo mientras el músculo objetivo, aquel que querías aislar en primer lugar,
Se queda mirando desde la barrera sin recibir la tensión mecánica necesaria para desencadenar la síntesis de proteínas. Es como intentar clavar una pequeña tachuela usando un mazo de demolición de 20 kilos. Terminarás destruyendo la pared entera, pero la tachuela apenas rozará la superficie. Y lo más preocupante de esta dinámica es que te lleva directo a lo que en la ciencia del deporte se conoce como volumen basura. Haces serie tras serie, repetición tras repetición, sudando a mares y sintiendo un ardor superficial, pero sin llegar a estimular las unidades motoras de alto umbral, que son las que realmente tienen el potencial de crecer. Te vas a casa exhausto, adolorido, convencido de que has machacado tus músculos, pero cuando el cuerpo se repara, no añade masa nueva porque el estímulo nunca fue lo suficientemente concentrado. El aislamiento real requiere una disciplina mental brutal. Requiere que tragues tu orgullo, bajes el peso a la mitad y te conviertas en un cirujano del movimiento. Tienes que aprender a anclar tu cuerpo de tal manera que el impulso sea físicamente imposible. Si estás haciendo tríceps, tu codo debe estar clavado en el espacio como si estuviera atornillado a una pared invisible. Si logras hacer eso, te darás cuenta de que 20 kilos manejados con maestría duelen y estimulan 10 veces más que 40 kilos movidos con inercia, y es justo en ese dolor controlado donde reside el secreto del verdadero crecimiento. Pero la historia no termina con el ego, porque hay una capa mucho más profunda que la ciencia moderna recién está empezando a comprender a plenitud: la hipertrofia mediada por el estiramiento y la curva de resistencia. Piensa en la última vez que hiciste aperturas con mancuernas. La mayoría de las personas bajan rápidamente, dejan que el músculo rebote en el fondo aprovechando el reflejo elástico de los tendones, y luego cierran los brazos con prisa. Acaban de saltarse la fase más crítica y anabólica del movimiento. Estudios biomecánicos recientes han demostrado, casi sin margen de duda, que el daño muscular y la señalización para el crecimiento ocurren con mayor intensidad cuando el músculo está elongado bajo carga. Esto significa que si estás haciendo un ejercicio de aislamiento y no estás pasando tiempo de calidad en la parte más profunda y estirada del rango de movimiento, estás literalmente tirando tu esfuerzo a la basura. Es en ese punto exacto, cuando el bíceps está completamente estirado en un banco Scott, o cuando el pectoral ruega piedad en el punto más bajo de una apertura, donde la magia metabólica sucede. Y esto nos lleva a un concepto vital llamado perfil de resistencia. Muchos ejercicios de aislamiento con peso libre tienen curvas de resistencia desastrosas. Por ejemplo, en una elevación lateral con mancuernas, el trabajo real solo ocurre en el tercio superior del movimiento. Abajo, cuando tus brazos cuelgan, no hay tensión alguna. Estás perdiendo la mitad del ejercicio. Aquí es donde los cables, las poleas y las máquinas de diseño inteligente entran a salvar el día, permitiéndote mantener una tensión constante e implacable desde el primer milímetro hasta el último. Sin embargo, incluso con la mejor máquina del mundo, el factor humano sigue siendo el eslabón débil. La tendencia natural es acelerar el movimiento en los puntos donde sentimos debilidad, usando la velocidad para escapar del dolor de la tensión. Es un instinto animal querer terminar la serie lo antes posible cuando los iones de hidrógeno y el lactato comienzan a inundar el tejido, provocando ese ardor insoportable. Pero si quieres que el aislamiento funcione, debes abrazar ese fuego. Debes ralentizar la excéntrica, controlando cada centímetro mientras el peso regresa a su posición inicial, obligando a cada fibra muscular a luchar por su vida contra la gravedad. Es una batalla psicológica intensa. El músculo aislado es débil por naturaleza, está expuesto, despojado de sus ayudantes habituales. Cuando lo aíslas correctamente, la sensación de impotencia es real. Por eso, tanta gente huye de la técnica estricta. Creen que el ejercicio no funciona porque se sienten extremadamente débiles realizándolo, sin comprender que esa debilidad temporal, esa vulnerabilidad mecánica, es exactamente la señal fisiológica que el cuerpo necesita para construir un blindaje de nuevo tejido muscular denso y rocoso. Entonces, ¿cómo transformas estos movimientos aparentemente inútiles en las armas más letales de tu arsenal hipertrófico?
La respuesta reside en un concepto poco glamoroso, pero absolutamente devastador: la estabilidad. Imagina disparar un cañón desde una pequeña canoa flotando en un río turbulento. La fuerza del disparo simplemente volcaría. La canoa y la bala no llegaría a ninguna parte. Para disparar un cañón con potencia y precisión, necesitas que esté anclado a una base de concreto sólido. Tu cuerpo funciona exactamente igual. Cuando haces un curl de bíceps de pie, tu base de apoyo es todo tu cuerpo desde los pies hasta los hombros. Hay demasiada energía disipándose solo para mantenerte erguido. Ahora, toma ese mismo ejercicio y realízalo sentado, con la espalda apoyada firmemente contra un banco inclinado, los codos fijos y las escápulas retraídas. Acabas de transformar tu cuerpo en una base de concreto. Al eliminar la necesidad de que tus estabilizadores hagan horas extras, le permites a tu sistema nervioso dirigir el 100% de su capacidad neuronal al bíceps. La diferencia en la contracción es inmediata, violenta y profunda. Esta es la razón por la que los culturistas de élite prefieren las máquinas de aislamiento para esculpir sus físicos. No es porque sean perezosos, es porque entienden que la estabilidad externa permite una mayor producción de fuerza interna. Si quieres que el aislamiento deje de ser inútil, tienes que volverte obsesivo con tu configuración antes de siquiera mover el peso. Tienes que pensar en cómo posicionar tus pies, cómo apretar tu núcleo, cómo bloquear las articulaciones que no deben moverse. Cada repetición debe ser idéntica a la anterior, como si fueras un robot programado para una sola tarea. Al principio, esto será frustrante. Verás caer drásticamente los pesos que sueles manejar. Quizás pasas de usar mancuernas de 15 kilos a usarlas de 8. Tu ego sufrirá, sentirás miradas en el gimnasio. Pero aquí hay una verdad incómoda que debes aceptar. El músculo no tiene ojos, no puede leer los números impresos en las mancuernas. Todo lo que sabe, siente y entiende es la tensión mecánica. Si puedes crear una tensión aplastante con un peso liviano a través de una técnica inmaculada, tu músculo crecerá más que el del tipo que está balanceando pesos enormes con una técnica vergonzosa. Y es justamente esta maestría técnica la que separa a los físicos impresionantes de los promedios. El aislamiento no es hacer movimientos tontos para sentir un bombeo fugaz. Es la aplicación científica y deliberada de fuerza sobre un tejido específico hasta llevarlo al borde absoluto del fallo muscular. Cuando logras dominar este arte, descubres que no hay ejercicios inútiles, solo ejecuciones mediocres. Finalmente, el rompecabezas no está completo sin entender dónde y cómo encajar estas piezas maestras dentro de tu programación general de entrenamiento. Descartar los ejercicios compuestos en favor de puro aislamiento sería un error garrafal, igual de grave que el mito que estamos desmontando hoy. Los movimientos multiarticulares pesados, como las sentadillas, los remos y los preses, siempre deben ser el plato principal de tu rutina. Son el motor que construye fuerza base, libera hormonas anabólicas y engrosa tus tendones. Pero el aislamiento es el trabajo de bisturí que viene después de usar el mazo. Es la herramienta de refinamiento que arregla desequilibrios musculares, previene lesiones y desarrolla esas áreas rebeldes que los compuestos simplemente no logran tocar con suficiente intensidad. Por ejemplo, tus deltoides laterales y posteriores, la cabeza larga, de tu tríceps o los isquiotibiales en su función de flexión de rodilla, rara vez alcanzan su máximo potencial genético, solo con movimientos pesados generales. Necesitan ser aislados, atacados y llevados al límite en un entorno controlado. La mejor manera de estructurarlo es fatigar sistémicamente tu cuerpo primero. Con los compuestos, cuando tu sistema nervioso central está fresco, y luego, cuando la fatiga global empieza a instalarse pero los músculos individuales aún tienen gasolina, entrar a matar con el aislamiento. En esta fase, ya no te importa mover el mundo, te importa exprimir cada fibra. Al pan, hacer esto de forma constante, semana tras semana, aplicando sobrecarga progresiva, pero manteniendo intacta la pureza de la técnica, verás cómo tu cuerpo muta de maneras que creías imposibles. Tus brazos romperán las mangas de las camisetas, tus hombros tomarán ese aspecto tridimensional de armadura, y tus piernas desarrollarán cortes profundos.
El aislamiento es, sin lugar a dudas, el arma secreta de la estética física, siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio de hacerlo bien. Requiere humildad, concentración, una tolerancia inhumana al ácido láctico y una conexión mente-músculo inquebrantable. Así que la próxima vez que alguien te diga que hacer un curl o una extensión es una pérdida de tiempo, sonríe por dentro sabiendo que ellos están atrapados en un dogma obsoleto. La verdadera pregunta que deberías hacerte frente al espejo mañana en el gimnasio no es si el ejercicio de aislamiento funciona o no, sino, ¿tienes el coraje y la disciplina para dejar tu ego en la puerta y empezar a entrenar de verdad?